Siempre se dice que más vale tarde que nunca y quizá eso ha pensado Jürgen Klopp, quizá eso ha pensado el grupo Red Bull, porque ha decidido, a falta de pocas jornadas, echar a Marco Rose del RB Leipzig. Hoy toca hablar de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Hoy en principio no iba a haber vídeo, pero las noticias suceden, la actualidad pasa, los despidos y fichajes se atropellan en la puerta de mi casa. Acabo de hacer un pareado sin haberlo planeado y por tanto pues aquí estamos para hacer un nuevo vídeo de actualidad analizando un poco la decisión del RB Leipzig de echar a Marco Rose y un poco por qué ha hecho. Venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo. Hace 3-4 semanas hablábamos de que el Leipzig ya estaba pensando en un entrenador para la temporada que viene y en diciembre ya nos planteábamos si debía echar el Leipzig a Marco Rose. Quizá entonces era cuando tenía que haberlo hecho, no ahora. Yo, si os doy rápidamente mi opinión, si hubiera sido el RB Leipzig ya aguantó con Marco Rose hasta final de temporada, porque es que en 3 días juegas la semifinal de la Pokal, la única opción real que tienes de ganar un título esta temporada, y bueno, pues te acabas de cargar todo el proyecto por los aires, aunque hay que decir que era un proyecto que ya estaba muerto. En el vídeo de hoy, muy rápidamente, vamos a hablar de todo de la información más a corto plazo. Evidentemente la información es muy sencilla, le han echado, pero bueno, un poco qué ha dicho el RB Leipzig, qué buscan ahora, si un entrenador a largo plazo, a corto plazo, etcétera, y por qué ha pasado tan tarde. Luego, una situación actual del club, una radiografía un poco de cómo está el Leipzig y de cómo ha llegado a esta situación. Luego, un por qué lo echan, los motivos detrás del despido. Y para acabar vamos a hablar con posibles sustitutos, aunque ya os digo que es un poco hablar muy por encima cuando estoy grabando esto, porque no es muy evidente quién va a coger el puesto. Se han descartado muchos nombres, se ha descartado Manuel Baum, Sebastian Heidinger como posibles opciones a corto plazo. Se ha despedido a todo el staff técnico de Tuchel, con lo cual no puede quedar nadie como interino. Yo tengo una opción que a mí me gustaría, pero veremos qué pasa. Dicho esto, vamos a empezar con la información, y es que el RB Leipzig ha decidido despedir a Marco Rose y a todo su cuerpo técnico. Según ha dicho el club, necesitan un nuevo ímpetu, y una frase que me parece muy importante del comunicado de Leipzig es que creían en él y que intentaron lo posible, intentaron aguantar lo posible para que pudiera Marco Rose cambiar la situación, pero tras más de 2 temporadas en el club ya no ha sido posible. En teoría están trabajando para una solución provisional hasta final de temporada, un interino, por así decirlo, que lleve el barco a buen puerto, que intente clasificar a Champions, que intente llegar lo más lejos posible en Pokal, con lo cual igual la noticia de quién es el sustituto de Rose la sabemos durante el día de hoy. Ya siento mucho si no lo he podido comentar en el vídeo. Si no es ninguno de los nombres que menciono al final del vídeo, lo dejaré en comentario fijado cuando sea oficial, y así pues al menos podéis ver una opinión rápida en texto de lo que pienso. ¿Por qué decía que llevamos hablando esto desde diciembre? En diciembre recordaréis que hice un vídeo, un post, un resumen de la jornada en el que nos preguntábamos si el RB Leipzig debía echar a Marco Rose. Venían de perder 1-5 contra el Bayern, habían perdido también 1-5 contra el Wolfsburg semanas atrás, eliminados de Champions League con una imagen paupérrima, y ¿no? Siempre se dice cómo es la película esta de Hitchcock, alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no es? Pues la sombra empezó a volar sobre el nido de Marco Rose en el despacho del equipo de Rasenballsport, pero al final pues no ha podido llevarse a cabo y aguantó hasta marzo. No le echaron antes porque, según se rumorea, Klopp era el que quería que aguantaran tanto. De hecho, en su primera rueda de prensa dijo que él quería que llegara y que estuviera en el cargo lo máximo posible Marco Rose. Pidió paciencia por el que había sido, hay que decirlo todo, su exjugador, con lo cual pues quizá Jürgen Klopp tenía algo de simpatía en concreto por Marco Rose, pero ahora ya era inapelable. ¿Por qué digo que ahora ya era inevitable? Porque la situación actual del club es bastante dura. El RB Leipzig está sexto en Bundesliga. Si el Freiburg consigue ganar su partido, porque tiene uno menos jugado, se pondría séptimo a 23 puntos del Bayern, el RB Leipzig. Imagen durísima, creo que es la mayor distancia que han tenido con el Bayern en los últimos 3-4 años, justo cuando poco a poco habían ido consiguiendo acortar distancias, ¡pam! Llega Kompany y hace saltar por los aires todo el proyecto de Marco Rose, además del propio RB Leipzig. Desde el 24 de octubre, momento en el que hice un vídeo fatídico para cualquier equipo. Si hablo de si un equipo puede ganar la Liga, evidentemente no la va a ganar, ¿vale? Hice un vídeo de si el RB Leipzig podía ganar la Bundesliga, y desde ese día pues son el
Décimo equipo de la Bundesliga, con 25 puntos conseguidos en 20 jornadas. Están a 10 puntos de los puestos Champions en ese periodo. Están igual de lejos del descenso que de la Champions en ese periodo, para que nos demos cuenta de lo terrible que es la situación del Leipzig, pero no solo en el aspecto de una racha más larga, sino que si nos bajamos a 2025, porque yo me pregunté si debían echar a Marco Rose el último día de la jornada en 2024, el 21-22 de diciembre. En 2025, desde ese día, el RB Leipzig es el noveno equipo con 15 puntos en 12 partidos, mismas victorias que derrotas con 3, 17 goles a favor, 14 goles en contra, cifra bastante dura bueno, un registro bastante doloroso. Además de todo esto, evidentemente eliminados de Champions con una imagen lamentable, y el próximo miércoles pues juegan esas semifinales de Pokal contra el Stuttgart en Stuttgart. Esta es un poco la situación actual del RB Leipzig, pero nos tenemos que preguntar, ¿por qué el RB Leipzig decide echar ahora, en este mismo instante, a Marco Rose? Porque yo lo que decía al principio es, ostras, has tenido muchos momentos más dramáticos para echar a Marco Rose. El 1-5 del Bayern, además con la lesión de Benjamin Henrichs en el tendón de Aquiles, muy lejos de puestos Champions, imagen lamentable en Champions League. O sea, yo creo que el momento para echar a Marco Rose era diciembre, porque además tienes todo el parón navideño para preparar un nuevo equipo, casi una pretemporada, y ahí otro entrenador podría llegar con nuevas ganas. Además, había alguna opción interesante en el mercado. Pero decidieron aguantar con él, y ahora ya, un poco tarde, un poco mal, un poco a rastras, lo echan. ¿Por qué han decidido echarlo ahora y no aguantar hasta final de temporada? Bueno, para empezar, llevan una victoria en los últimos 6 partidos de Bundesliga, pinchando ante rivales directos por los puestos europeos. Quizá a principio de temporada no lo parecía, pero ahora sí lo son, como es el Gladbach, con el último resultado, un 1-0, victoria del equipo de Gerardo Seoane, que acabó en derrota para el RB Leipzig, ante el Freiburg con un empate y ante el Mainz con otra derrota. Es cierto que en esa racha ganan al Borussia Dortmund, pero ahora mismo el Borussia Dortmund pues es un equipo que no sirve para medir absolutamente nada, porque a veces está muy bien y a veces está muy mal. Además, hay que decir que fueron el quinto peor equipo de la fase de grupos de la Champions League y, de hecho, llegaron a ser el primer equipo eliminado, porque fueron eliminados antes que Slovan Bratislava y Young Boys. En los 6 primeros partidos sacaron 6 derrotas, 0 empates, 0 victorias. Imagen lamentable, posiblemente la peor temporada en Europa del equipo del Leipzig. Hay que decir que además, si gana el Freiburg, se ponen séptimos y de esta forma podrían caer fuera de puestos europeos por primera vez en la historia del Leipzig en Bundesliga desde que clasificaron a Europa por primera vez. Es decir, si esta temporada no consiguen clasificar a Europa, sería la primera vez en toda su historia desde que consiguieron esa primera clasificación con un segundo puesto en su temporada de debut, el mejor debut de la historia de un club en la Bundesliga. Pues desde esa temporada han jugado en Europa todos los años, hasta podría ser la temporada que viene si este año no se clasifican. Y además, si analizamos cómo estaban todas las temporadas del RB Leipzig desde su ascenso a jornada 27, es posiblemente la peor temporada de la historia del RB Leipzig, porque desde su ascenso en 2016... a estas alturas de la temporada, jornada 27, nunca habían encajado tantos goles, con 34 en contra. Nunca habían marcado tan pocos goles, con 41 a favor. Nunca habían hecho tan pocos puntos, con 42 en su casillero. Nunca habían ganado tan pocos partidos, con 11 de 27. Es una cifra dramática, dramática. Y si caen al séptimo puesto, será lo más bajo que han estado a estas alturas del año. Si el Freiburg gana, nunca habían estado por debajo de la sexta posición en la jornada 27, con lo cual podemos decir ampliamente que es la peor temporada de su historia, que podría ser peor, porque con la dinámica que tiene ahora mismo el club, según Opta, la predicción a final de temporada es de que van a ser décimos. Décimos sería, o sea, ya sería de... Porque hay una cosa que yo creo que no es solo culpa de Marco Rose esto, yo creo que es una cosa de toda la institución y que hay que hacer algún ajuste ahí, pero, ostras, acabar décimos es de depurar responsabilidades, no solo del entrenador, sino también de los futbolistas que cada jornada salen ahí a hacer el ridículo. Y además hay que decir que no solo son estadísticas muy malas a nivel general en cuanto a clasificación y demás, sino que son el quinto equipo con menos tiros realizados. Ya no es con menos goles marcados porque tienes mala suerte. No. Son el quinto equipo que menos tira. Son el octavo equipo con más toques en el área del rival, tras equipos como Hoffenheim, que está peleando por la permanencia, o Werder Bremen, que está en tierra de nadie. El noveno en pases en el tercio rival, tras Hoffenheim y Werder Bremen, y además Augsburgo. Son el sexto equipo con más expected goals en contra, con lo cual la situación podría ser peor, porque deberían haber encajado 6 goles más de los que han encajado, con lo cual podemos decir que Gulaxi y Van de Vaart
Están salvando lo que podría ser algo mucho más dramático, porque decíamos que es la temporada en la que más goles han encajado a estas alturas de la temporada. Imagínate con 6 goles más. Imagínate con 6 goles más dónde estaría el RB Leipzig. Además es el quinto equipo con menor porcentaje de duelos terrestres ganados, con un 49%. Es decir, de cada 2 duelos tienen más posibilidades de perder los 2 que de ganar los 2. Y es el quinto equipo con más toques del equipo rival en su área. Solo hay 4 equipos que permiten más toques en su área a los equipos rivales. Cifras muy malas, ya os digo, la peor temporada de Leipzig en su historia. Todo potenciado por una racha muy negativa, viendo muy lejos la Champions. Evidentemente, pues uno podría decir, hombre, pero déjale ver en Pokal a ver si salva la temporada y puedes seguir confiando en el proyecto. Bueno, yo creo que es que no confío en el proyecto y además igual hay alguna cláusula en el contrato de Marco Rose de que si llega a la final de la Pokal o gana la Pokal, igual se activa una renovación que complica un poco el despido. Pero es que no solo... O sea, son cifras malas ya de por sí, siendo el RB Leipzig, pero es que esta temporada han invertido muchísimo dinero en la plantilla. El RB Leipzig es un equipo vendedor, pero este año ha sido un equipo comprador, con un gasto neto de 20 millones de... Bueno, de hecho de 40 millones de euros si contamos el fichaje de Vermeeren, que ha sido una cesión con opción de compra que ya está ejecutada, porque han pagado 119 millones en traspasos, han recibido 98 millones y además hay que sumarle los 20 millones de Vermeeren, como lo cual son unos 40 millones de gasto neto, ¿vale? Es decir, de inversión por parte del RB Leipzig. Han pagado los 50 millones por Xavi Simons en una operación que cada día que pasa empieza a tener más dudas. 21 millones por Antonio Nusa, que está siendo, yo creo que, o sea, está muy alejado del nivel que se esperaba uno que tuviera. Arthur Vermeeren, 20 millones, no ha dejado mal rendimiento. No ha sido ese futbolista que ha dado un paso adelante con la baja, por ejemplo, de Dani Olmo. Gertruida, 20 millones y ha tenido bastante problema de lesiones y no ha conseguido asentarse con el nivel que quizás esperaba en la defensa del RB Leipzig, y más fichajes menores, aprovechando y teniendo que actuar en función de, pues, Asanu Drogo fueron como 9-8 millones, Ridlebaco fueron 7-6 millones, fichajes pequeños, pero bueno, Marten van de Voort, que es un portero que llevaban fichado belga desde hace como 5 años, que se ha activado este año y son 12 millones y tiene mucho potencial, pero tampoco ha conseguido sentarse en la portería, porque hay que decir las cosas, Gulaxi es de lo poco salvable de esta temporada del RB Leipzig, pero es que no solo ha habido una inversión en concreto en este año, sino que en la evolución total del equipo de Marco Rose, porque uno podría pensar, hombre, hacen esta inversión porque Marco Rose ha perdido futbolistas importantes en el pasado. No. Desde que llegó Marco Rose, ha aumentado el valor de la plantilla. Cuando llegó Marco Rose llegó el 6-7 de septiembre de 2022. La última actualización de valor de mercado de Transfermarkt era el 1 de septiembre. El RB Leipzig era el cuarto equipo con 470 millones de valor de mercado. Ahora mismo es el tercero con 510, ha subido un 9%, mucho más que el Bayern. Evidentemente no tanto como el Leverkusen, pero sí, por ejemplo, ha actuado y ha aprovechado ese bajón del Borussia Dortmund, con lo cual debería estar, evidentemente, no quizá mucho más cerca del Leverkusen, pero debería estar más o menos a la misma distancia del Leverkusen que el Leverkusen está del Bayern. Y si decimos que el Leipzig está a 25 puntos del Bayern, quiere decir que está a 19 del Leverkusen. Y eso también es un drama absoluto, que no solo hay que compararse con el primero, sino también hay que compararse con los demás. Y además hay que decir que hay un run bastante claro en la plantilla, porque ante el Dortmund, ya decíamos, la única victoria del club en estos últimos 6 partidos, Xavi Simons marcó haciendo el gestito de que les gusta hablar demasiado. Rose dijo que sigan criticándoles, que mientras mientras siga jugando así, todo está bien y que así trabajan todos y que quieren demostrar a los demás de lo que son capaces de hacer. Bueno, pues Marco, tú ya no vas a poder demostrarlo en el RB Leipzig de que eres capaz de darle la vuelta a la situación. Hay que decir una cosa, que en cuanto a atenuantes, les dio una Pokal, ¿vale? Y tenía una plantilla muy joven, de hecho creo que es el equipo, es uno de los equipos que más jóvenes ha usado esta temporada en las 5 grandes ligas, o menor media de edad, es uno de estos 2 datos. Evidentemente no está nada cerca, por ejemplo, de equipos como el Chelsea, pero eso ya es una cosa bizarra, pero nunca les acercó a pelear por una Bundesliga como se hicieron, por ejemplo, Julian Nagelsmann o Ralf Hasenhüttl. El año pasado, además, no solo fueron superados por el Leverkusen, y bueno, todos fueron superados por el Leverkusen, sino que además fueron superados por el Stuttgart, y casi se caen de puestos europeos. Al final acabaron quedando cuartos. Es cierto que el quinto también fue a Champions, pero el RB Leipzig no es un equipo, y con todos mis respetos al Stuttgart, no es un equipo que deba estar en la misma dimensión del Stuttgart.
debería estar en una dimensión más cercana a lo del Leverkusen, porque el Leverkusen le ha pasado por la derecha al Dortmund, pero es que le ha pasado por la derecha también al RB Leipzig, mientras el Leipzig estaba intentando adelantar es como si en la Fórmula 1 está Lando Norris persiguiendo a Max Verstappen, ¿vale? Pongamos que Lando Norris... Bueno, no, claro, será al revés. Max Verstappen con el Red Bull persiguiendo a Lando Norris, pongamos que es, yo qué sé, pues el Bayern, pero está... Max Verstappen persiguiendo a Lewis Hamilton, ¿vale? Lewis Hamilton, que ahora va de rojo en Ferrari, es el Bayern, Max Verstappen es Red Bull. Y Lando Norris es el Leverkusen. Y Lando Norris ha pasado a los dos. O sea, imágenes bastante duras. Hay que decir que es una pena porque es buen tipo, porque yo creo que tiene mucho potencial como entrenador todavía, creo que es un gran entrenador, pero creo que he llegado a la conclusión, con la última etapa en el Dortmund, un fracaso absoluto, y con el fracaso también en el Leipzig, aunque también es cierto que las estructuras deportivas de los dos clubes no ayudaban, pero bueno, Marco Rose tuvo a Bellingham, Sancho y Haaland, y si con eso no ganas una Bundesliga o la peleas, tienes problemas. Pero creo que es un entrenador que puede ir mejor en un equipo que vaya a contracorriente, rebelde. Es decir, un poco como el caso, quitando muchas distancias, porque uno es muchísimo más grande y mejor entrenador que el otro, pero un poco como pasa con Unai Emery. Unai Emery es un entrenador que siempre que ha ido a clubes grandes, dominantes, que deberían ser dominantes, como el PSG, como el Arsenal, nunca le ha ido tan bien que con clubes más de segunda línea, como por ejemplo el Sevilla, como ahora en el Aston Villa, etc. Y creo que con Marco Rose va a acabar pasando algo parecido. No digo que vaya a conseguir los éxitos de Emery en el Sevilla o en el Aston Villa, pero, ostras, pasó en una temporada de ser de romper todos los esquemas con el Borussia Mönchengladbach a, en un Borussia Dortmund, pegársela de una forma catastrófica. Son entrenadores que habitualmente tienen un discurso muy potente que casa con futbolistas quizá de un menor nivel, pero que hay quizá figuras más grandes que no compran. A mí me parece una pena porque además digo que me parece un buen tipo. En el último partido de la fase de grupos de la Champions League, o en el momento en que fue eliminado el RB Leipzig, lo demostró porque se acercó a darle la mano a los árbitros. Uno de ellos estaba llorando, era Alessandro Gialatini, uno de los asistentes del árbitro, porque era su último partido como asistente, y pues Marco Rose, en medio de toda la conmoción que fue la eliminación del Leipzig de Champions, pues evidentemente mostró humanidad y se acercó a él, le dio la mano, le dio un abrazo y demás, en una imagen bastante chula y bastante potente, y que habla bastante bien de Marco Rose. Pero en el fútbol no solo hay que ser buena persona, que creo que eso te ayuda a triunfar, sino que también a veces tienes que tener algo de suerte, y creo que Rose no la ha tenido, y que además quizás se le ha quedado un poco grande el proyecto de tumbar al Bayern München tras más de 10 años de dominio. Dicho esto, vamos a pensar en posibles sustitutos, porque hablábamos de que el RB Leipzig no va a fichar a un entrenador en teoría a largo plazo, quizá eso lo hará en verano, y que busca opciones a corto plazo. Una cosa muy importante, no sé si alguien la dirá, pero una cosa muy importante: Jürgen Klopp no va a ser el entrenador del RB Leipzig. Si ahora acaba pasando, creo que es la mayor bomba de la historia del fútbol alemán, pero Jürgen Klopp no quiere ser entrenador, y además se ha dicho muchas veces que él está encantadísimo de la vida con su puesto de chilango absoluto en el grupo de Red Bull, y que además no va a coger el puesto. De hecho, se dijo que no iba a ser el sustituto de Marco Rose, aunque fuera como interino. Dicho esto, opciones. Querían a Sebastián Hoeneß, opciones Kowalski, ¿no? Kowalski, opciones. Ahora mismo están así en el grupo Red Bull. Hay que decir que los pingüinos de Madagascar, hay uno de ellos que parece ir puesto de Red Bull todo el día. No sé cuál es. ¿Cómo se llaman los pingüinos de Madagascar? Ni idea, ¿no? Bueno, uno de los pingüinos de Madagascar, dejadmelo en comentarios. ¿Quién creéis qué pingüino de Madagascar es cada club de la Bundesliga? Dejadmelo en comentarios. A ver qué opina la gente, para que si la gente que no haya llegado a esta parte del vídeo va a flipar en colores. Ahora no sé, pero hay un pingüino de Madagascar que parece ir bebido de Red Bull todo el día. Y no es Kowalski, y no es el líder, que no sé cómo se llama el líder, pero tampoco es ese. Creo que es el que tiene el que es como bizco, que tiene un ojo mirando a Cuenca y el otro mirando a Nueva York. Pues creo que ese es el que va como medio puesto. Y luego está el que no habla, que es como si fuera Terminator, pero ese no diría que es... No, es el que es como bizco, que es medio tonto. Bueno, posibles sustitutos. Querían a Sebastián Hoeneß, pero ha renovado con el Stuttgart y parece que no va a salir ni al Leipzig, ni al Dortmund, ni al Leverkusen en caso de que se vaya Xabi Alonso. Está libre Roger Smith, que ahora mismo parece la opción más lógica, comprensible. O sea, si yo tuviera que asegurar
que uno va a ser, diría que Roger Smith, porque está libre, conoce el grupo Red Bull, es un gran entrenador, triunfó en el fútbol alemán, no me parecería descabellado. Otras opciones, Erik ten Hag. Erik ten Hag, que estuvo a punto de fichar por el Borussia Dortmund, sonó en 2022, le quisieron desde mucho antes, es decir, desde antes que la reventara de forma brutal en el Ajax ya le querían, pero según Sky, hace 3 semanas Klopp rechazó su fichaje como sustituto de Marco Rose, posiblemente porque quizá tenga todavía Jürgen Klopp en el recuerdo lo que pasó cuando el Manchester United de Erik ten Hag recibió al Liverpool de Jürgen Klopp y se comió 7 goles. Bueno, no sé si... No, los 7 creo que fueron en Anfield. Pero, vamos, que el Liverpool de Klopp pasó por encima del United de ten Hag, entonces quizá no tiene muy buen recuerdo de él. Otra opción, Joachim Löw, ¿vale? Joachim Löw, a corto plazo, él se dice que quiere algo a corto plazo para poder lanzar su carrera, no pasó en el Dortmund, me parecería una opción perfecta, porque creo que es un potenciador... O sea, ahora mismo el RB Leipzig, ¿qué necesita? Necesita un entrenador que sea capaz de, en un mes y medio, porque es lo que queda de temporada, ajustar todas las piezas, hacer que sean lo más competitivos posibles en menos tiempo e incluso poder avanzar lejos en algunas... O sea, tomarse lo que queda de temporada como si quedan 7 jornadas más 2 potenciales partidos de Copa, si ganan uno de ellos, tomarse estos 9 partidos que restan como un torneo internacional. Y Joachim Löw es un tío que sabe, uno, preparar un equipo para periodos de un mes y pico de tiempo, que es lo que hacía en la selección alemana, y que es muy bueno llegando muy lejos en torneos, porque hay que ver esto como un torneo, hay que ver esto como la última jornada, la final del Mundial, y ahí tiene que llegar el Leipzig ganando y superando todas las eliminatorias. Entonces creo que Joachim Löw sería una opción muy inteligente. ¿La harán? Yo creo que no. Yo creo que no, pero me gustaría mucho. Y luego, después está Zolt Löw, ¿vale? Z-S-O-L-T Löw, igual de apellido que Joachim, que era asistente de Thomas Tuchel y que diría que tiene pasado en el... Diría que tiene pasado en el RB Leipzig, aunque ahora estoy... o en el grupo Red Bull, aunque ahora estoy dudando. Y luego hay 2 opciones que se han dicho en redes sociales y tal, que a mí pues me haría gracia, una de ellas, me haría ilusión, que es Xavi Hernández, aunque Xavi ya ha dicho que no va a coger ningún puesto de entrenador hasta verano, que quiere tomarse este año sabático. Fuera bromas, para verano no me parecería mala opción. No me parecería mala opción. Creo que Xavi es un entrenador que trabaja muy bien con los jóvenes y en una plantilla tan joven como el RB Leipzig podría tener sentido porque además es una figura que quizá impone algo más en el vestuario que Marco Rose. Y luego Thiago Motta, además yo creo que Xavi sin el entorno famoso que suele decir del Barça podría hacerlo bien. Pensaba lo mismo del Dortmund. Y luego está Thiago Motta, que también ha quedado libre recientemente después de un fracaso tremendo en la Juve y que creo que podría pasarle algo como Rose de... Oye, en un equipo pequeño como fue el Bolonia la temporada pasada le fue muy bien, en la Juve este año muy mal, pues quizá una nueva etapa en otro sitio podría funcionarle. No sé. Dejadme en comentarios opciones, ¿no? Kowalski, y a ver cuál al final se acaba confirmando y a ver si vosotros o yo he acertado con estos nombres que he puesto. Muchas gracias por ver el vídeo, acuérdate de dejar un me gusta, acuérdate de suscribirte, si quieres apoyar el canal puedes hacerte miembro y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.